Si hoy sientes que tu vida va a mil y aún así algo dentro de ti susurra, debe haber otra forma. Quédate conmigo. En los próximos minutos voy a sentarme a tu lado, sin juicios, con un té caliente en el corazón, para mostrarte cómo volver a tu centro con 7 gestos sencillos y profundos. No te prometo fórmulas mágicas, te ofrezco una guía viva, probada en mis propias tormentas. Dame tu atención plena desde ahora. Te llevaré de la mano, respiraremos juntos, enderezaremos la palabra, soltaremos anzuelos, y encenderemos una bondad que ordena por dentro y por fuera. Y si te quedas hasta el final, te daré un plan de 7 días, claro y practicable, para que empieces hoy, no cuando haya tiempo. Este espacio es para ti si buscas serenidad sin huir del mundo, claridad sin dureza y compasión con límites sanos. Si eso resuena en tu pecho, te invito a quedarte hasta el último minuto. Allí sellaremos la práctica con una bendición y una tarea pequeña que cambia el tono de toda una semana. Y si deseas seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal y activa la campana. Así podremos encontrarnos cada semana con meditaciones guiadas y enseñanzas que aterrizan en la vida real. Ahora, si estás listo, respira conmigo y empezamos. Me siento contigo en silencio. Me siento contigo en silencio, como lo haría bajo el pórtico de un templo todavía húmedo por el rocío. No vengo a arreglarte, vengo a acompañarte. Cuando cierro los ojos contigo, escucho la sinfonía sencilla de la vida, el zumbido lejano de la ciudad, el eco de recuerdos en tu pecho, la respiración que sube y baja como las mareas. He aprendido que el sufrimiento no es señal de fracaso, sino de humanidad. En el silencio compartido, el corazón reconoce que no está solo, y ese reconocimiento es ya un orden. El caos se vuelve historia, la historia se vuelve lección, y la lección se ofrece en forma de presencia. En mis primeros años de práctica, me resistía al silencio porque creía que me hundiría en mis sombras. Descubrí lo contrario. El silencio no me tragó, me sostuvo. Como un lago claro que refleja sin distorsión, la quietud me mostró mis hábitos, mis miedos y mis anhelos. Ver no dolía, lo que dolía era mi huida. Por eso, al sentarme contigo, te invito a posarte como un ave cansada en una rama segura. No te pido que te cambies ahora mismo, solo que te permita ser. La quietud es la cuna donde el orden comienza a nacer. Quizá hoy llegas con la mente dispersa y el corazón fatigado. Está bien. El Buda llamó a esto la primera flecha, el dolor inevitable que acompaña la vida. La segunda flecha es la que nos disparamos a nosotros mismos con la aversión, el esto no debería estar ocurriendo. Aquí, juntos, dejamos de disparar esa segunda flecha. Llamamos a las cosas por su nombre sin condenarlas. Tristeza, estás aquí. Preocupación, te reconozco. Ese acto de nombrar es ya una forma de ordenar. Cada emoción encuentra su asiento en la sala de tu ser. Escucho también los relatos que te cuentas. Debería ir más rápido, ya es tarde para mí, si hubiera tomado otra decisión. Los he contado yo también. En el monasterio, mi maestro me susurró, no te creas todas tus historias, obsérvalas pasar como nubes. El cielo no lucha con las nubes. Aprendí a no discutir con mi mente, sino ofrecerle una tarea más amable. Sentir el peso del cuerpo, el contacto de los pies, la temperatura del aire en la piel. Cuando el cuerpo entra en la conversación, la mente deja de gritar. Y cuando la mente baja la voz, puedes oír la guía que ya está en ti. A veces me preguntas, ¿por dónde empiezo? Respondo, por el gesto más pequeño que te devuelva dignidad. Quizá enderezar la espalda. Quizá beber un vaso de agua con atención. Quizá abrir la ventana. Ordenar la vida no es barrerlo todo en un día, sino devolverle sentido a 1 metro cuadrado de realidad, y desde ahí, a otro y a otro. Como un jardinero paciente, trabajas con la estación que toca. No fuerzas la flor, preparas la tierra. En ese ritmo humilde empieza a aparecer una música propia. Antes de levantarnos de este silencio, pongo una intención sencilla. Hoy caminaré con suavidad. No me prometo perfección, me prometo presencia. Te invito a elegir una frase hermana. Hoy escucharé sin prisa, hoy no me abandonaré, hoy haré una cosa a la vez. Escríbela en un papel, llévala contigo. Cuando la mente se desordene, vuelve a esa cuerda fina que no se rompe. Esta es la bendición del silencio compartido. No salimos con soluciones grandilocuentes, salimos con una semilla viva. Y una semilla bien cuidada, inevitablemente, encuentra su bosque. Estrategia 1. Respiro y vuelvo, Mpnasati. Cuando la vida se me desbordó por primera vez,
corrí a las agendas y a los planes, y ninguno me devolvió casa. La puerta estaba en el aliento. Mpnasati, inspirar sabiendo que inspiro, expirar sabiendo que expiro. No es poesía, es ingeniería del espíritu. Al sentarme, poso las manos sobre el regazo, enderezo la columna lo suficiente para que la respiración fluya y dejo que la atención aterrice en la punta de la nariz o en el vaivén del abdomen. No trato de respirar bien. La respiración ya sabe. Yo solo la acompaño, como quien camina a la par de un amigo. Al principio, la mente se me iba cada medio segundo y me creí incapaz. Mi maestro sonrió. Cada retorno es un paso en el camino. Aprendí a contar las exhalaciones hasta 10 y empezar de nuevo, no como un examen, sino como una cuerda que me salva del río caudaloso de mis pensamientos. Cuando me descubro perdido en una historia, no me castigo, digo con amabilidad, pensando y vuelvo. Ese vuelvo es la joya de esta práctica, porque me enseña que puedo regresar 1000 veces sin perderme, que la casa está a un gesto de distancia. En los días de agitación, reduzco la velocidad de la exhalación, como quien apaga una vela sin brusquedad. En los días de somnolencia, activo un poco la energía, abro los ojos, respiro más profundo, me recuerdo la intención. Si aparece ansiedad, la nombro. Apriete en el pecho, calor en la cara, hormigueo en las manos, y hago de mi cuerpo un mapa que no juzga. La respiración se convierte en puente entre la experiencia y la sabiduría, permitiendo que el miedo sea aire que entra y sale, no un muro que me encierra. Fuera del cojín, el aliento es mi herramienta portátil. Antes de una conversación difícil, 3 respiraciones conscientes. Al abrir el correo, 2 respiraciones para soltar la urgencia de responderlo todo ya. En una cola larga, dejo que el cuerpo se ablande con la exhalación y observo, aquí también puedo estar en paz. La práctica no exige templos, pide continuidad. 10 segundos, muchas veces al día, ordenan más que una hora de lucha esporádica. Recuerdo a un monje anciano que, en medio de un vendaval en el bosque, me dijo, no detengas el viento, aprende a respirar con él. Al llevar la atención al aliento en momentos de conflicto, ya sea externo o interno, la mente gana el medio segundo suficiente para elegir. Ese medio segundo es la libertad de no enviar un mensaje hiriente, de no tomar el tercer café, de no decir sí cuando el cuerpo grita no. La respiración no resuelve los problemas por ti, te devuelve la lucidez para afrontarlos. Al cerrar la práctica cada día, ofrezco el fruto de mis respiraciones a todos los seres, que este ritmo sereno alcance a quien lo necesite. Y anoto en un cuaderno una observación breve. Hoy, al volver al aliento, la impaciencia disminuyó. Con el tiempo, ese cuaderno se convierte en prueba viviente de que el orden no cayó del cielo. Lo respiraste una y otra vez, hasta que el caos se cansó de empujarte. Así, respiro y vuelvo, no para escapar de la vida, sino para habitarla con un corazón más claro. Estrategia 2. Un cuenco cada vez, atención plena en lo sencillo. En el monasterio, cada mañana lavábamos nuestros cuencos. No era una tarea menor, era el espejo de la mente. Mi maestro decía, un cuenco limpio no es el objetivo, la limpieza interior sucede mientras lo lavas. Aprendí a sostener la loza con gratitud, a sentir el peso, la tibieza del agua, el sonido mínimo del roce. Cuando la mente se iba a la lista de pendientes, la traía al brillo del borde, a la gota que resbalaba por el dorso de la mano. Un cuenco cada vez se volvió mi mantra, completar lo que tengo entre manos antes de abrir otra puerta. La vida moderna nos seduce con el espejismo de la multitarea, pero el corazón se ordena con la unicidad. Descubrí que intentar hacer 3 cosas a la vez no me hacía eficiente, me hacía ausente. Al elegir una tarea y habitarla, el tiempo cambia de textura, deja de ser una persecución y se vuelve un compañero. Hoy te propongo esto, elige un gesto humilde, hacer la cama, preparar el té, responder un único correo, y entrégate a él. No como esclavo, sino como artista que cuida su obra. Para sostener esta práctica, creo pequeños rituales. Antes de empezar algo, respiro una vez, nombro la acción, ahora, solo barrer. Al terminar, hago una minúscula reverencia con la cabeza y digo, completado. Estos sellos invisibles impiden que la mente se deslice al siguiente tramo sin asentar el pie. Si aparece la urgencia de abrir otra pestaña o tomar el teléfono, la observo como observaría una nube inquieta y vuelvo al trazo. El orden externo surge como consecuencia, los cajones se simplifican, las superficies respiran, el calendario deja huecos de cielo. Un cuenco cada vez también reorganiza el mundo digital.
Reservo franjas de tiempo para tareas de naturaleza similar. Mensajes en un solo bloque, lectura en otro, creación en otro. Cuando trabajo, cierro notificaciones y dejo en la pantalla solo lo necesario. Antes vivía con 20 ventanas abiertas y un corazón abierto en canal. Hoy sostengo una ventana y un corazón contenidos. No es rigidez, es cuidado. El Dharma en la era de los clics pide la misma atención que el Dharma junto a un árbol Bodhi. Recuerdo la anécdota de un joven monje que, fascinado por las enseñanzas, descuidaba la cocina. El abad le pidió que cocinara como si alimentara a un Buda hambriento. El joven aprendió que pelar una zanahoria podía ser meditación, que ordenar los utensilios era ordenar los pensamientos. Yo sigo ese consejo. Cuando despliego la tabla y el cuchillo, no estoy solo cocinando, estoy educando mi mente a la claridad y la amabilidad. El resultado es un guiso y, sobre todo, un espíritu más sereno. Si hoy tu vida parece un cuarto con cajas apiladas, no empieces por todas, empieza por una. Pon una canción suave de tu respiración, elige una caja y quédate ahí hasta ver el fondo. Lo que no necesites, agradece y suelta, lo que te sirva, dale un lugar. En la agenda, haz lo mismo, una cita contigo para una sola cosa. Al final del día, escribe cómo se sintió hacer una cosa con todo tu ser. Verás que, como el agua que encuentra su cauce, tu atención empieza a fluir sin esfuerzo. Así, un cuenco cada vez, la vida recupera su pulso natural. Si este mensaje te resuena, suscríbete al canal de YouTube y únete a quienes eligen ser dueños de su vida. Cuéntame en comentarios qué práctica vas a sostener hoy. Quédate hasta el final. Te compartiré un plan de 7 días y una pequeña bendición para sellar tu camino. Estrategia 3. Enderezo la palabra, es la recta habla. Aprendí que el desorden de la vida se multiplica cuando la lengua va por delante del corazón. La palabra es un cincel, puede tallar refugio o abrir grietas. En el noble óctuple sendero, la recta habla es un pilar de orden, no es moralismo sino higiene del alma. Cuando mi voz miente, exagera, difama o hiere, siembro espinas que luego piso descalzo. Por eso me repito, antes de emitir un sonido, que mi palabra construya y no derrumbe. Me sigue inspirando la historia de aquel hombre que insultó al Buda. El maestro escuchó en silencio y preguntó, si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? A quien lo ofreció, respondió el hombre. Entonces, tus insultos te pertenecen. Yo practico esto, antes de devolver la agresión, dejo que la ofensa vuelva a su origen. No es desdén, es libertad. Elijo no convertirme en eco del veneno. Para ordenar la palabra, utilizo las 3 puertas. ¿Es verdad? ¿Es oportuna? ¿Es amable? Con los años añadí una cuarta. ¿Es necesario decirlo ahora? Muchas veces mi impulso es correcto, pero mi momento no. La verdad sin compasión puede ser un martillo, la compasión sin verdad, un algodón que tapa. El arte consiste en unirlas con prudencia, permitiendo que el otro reciba lo que puede recibir sin perder su dignidad. En mi práctica diaria he descubierto un ejercicio sencillo, una respiración antes de hablar, otra después de escuchar. Ese microrritmo crea un espacio donde la sabiduría entra. Cuando alguien me trae un rumor, nombro suavemente, prefiero no alimentar eso. Cuando cometo un error, no me justifico, digo me equivoqué y reparo. Ordenar la palabra es limpiar mi casa relacional, menos basura de reproches, más flores de reconocimiento. También cuido la palabra interna, la que me digo en secreto. Noté que mi diálogo conmigo era a veces más cruel que cualquier crítica externa. Empecé a hablarme como hablaría a un ser querido, firme cuando hace falta, pero sin humillar. Al cambiar ese tono, los hombros bajaron y el mundo dejó de sentirse como un tribunal. La claridad llegó no por gritarme más fuerte, sino por tratarme con respeto. Y para que esto no sea teoría, te propongo, durante una semana, elige un día para el silencio parcial. Habla solo lo necesario, y cuando hables, hazlo como si ofrecieras agua fresca. Al final del día, escribe 3 frases que hayan traído paz y 3 que hubieras querido decir mejor. No para culparte, sino para aprender. Verás cómo, al enderezar la palabra, muchas piezas externas se colocan solas en su sitio. Estrategia 4. Reconozco el anzuelo, apego y deseo. El apego se presenta como alivio inmediato. Promete fin del vacío, fin del miedo. Pero he visto, una y otra vez, que el anzuelo brilla por fuera y lastima por dentro. El Buda habló de Ta,
la sed que empuja a repetir hábitos que no sacian. Cuando esa sed gobierna, la vida se desordena. Compro sin necesitar, persigo aprobación, pospongo el descanso, me aferro a personas o ideas como a una tabla en medio del mar. Reconocer el anzuelo es el primer acto de libertad. Yo lo hago así. Cuando siento la urgencia, la miro con lupa. ¿Dónde la noto en el cuerpo? ¿En la garganta? ¿En el estómago? ¿En las manos? La nombro. Deseo está aquí. No digo yo soy el deseo, digo esta ola pasa por mí. Entonces aparece el pequeño milagro. Entre el impulso y la acción, surge un intervalo. Ese intervalo es oro puro. Ahí puedo elegir. A veces elijo tomar agua o caminar. Otras, simplemente me quedo con la incomodidad hasta que baja. Para debilitar el anzuelo, cultivo una atención amable, no una guerra. Si me prohíbo con dureza, la mente se revela. Si observo con curiosidad, la mente colabora. Me ayuda la metáfora de la mano abierta. Cuando cierro el puño sobre algo, siento tensión. Cuando abro la mano, el objeto puede estar o no, pero la mano descansa. El desapego no es desamor, es un amor con espacio para respirar, un amor que no ahoga. Recuerdo un Jtaka donde el futuro Buda salva a un mono que perseguía un reflejo de luna en el agua, creyendo que podría agarrarla. El reflejo lo enloquecía, la luna lo aguardaba arriba, serena. Yo también he sido ese mono, persiguiendo reflejos, logros, imágenes, fantasías. Cuando levanto la mirada y la poso en la luna real, la práctica, la presencia, el servicio, la obsesión se disuelve. El orden vuelve porque dejo de luchar con espejismos. Hay anzuelos sutiles, la necesidad de tener razón, de ser visto, de controlar. Son más peligrosos porque visten ropas respetables. Para ellos uso una práctica concreta. Pregunto dentro qué estoy tratando de obtener y qué temo perder. Las respuestas me devuelven a la humildad. A veces solo busco sentirme seguro. Entonces me ofrezco seguridad de otra manera, con una siesta corta, un abrazo, una oración. Así, el apego se transforma en cuidado lúcido. Te invito a un ejercicio semanal. Elige un anzuelo y obsérvalo durante 7 días sin ceder automáticamente. Lleva un registro. Cuando aparece, que lo dispara, cómo se siente, qué pasa si no lo sigues por 10 minutos. Si caes, no te castigues, aprende. La sabiduría del Dharma no exige pureza perfecta, pide honestidad perseverante. Con cada reconocimiento, el anzuelo pierde brillo y tú recuperas tu rumbo. Estrategia 5. Enciendo la bondad, Met y Karu. Cuando el mundo me parece un cuarto desordenado, enciendo una luz suave, la bondad amorosa. Met no es sentimentalismo, es un entrenamiento del corazón para desear el bienestar de los seres, empezando por mí. En tiempos de dureza, descubrí que sin ternura mi disciplina se volvía piedra. Con ternura, la misma disciplina es un puente. La compasión, Karu, no justifica lo que daña, pero comprende el dolor que lo origina. Mi práctica cotidiana comienza con frases sencillas que repito al ritmo de la respiración. Que esté a salvo. Que esté en paz. Que esté en calma. Si me cuesta dirigírmelas, imagino a alguien a quien quisiera proteger, un niño, un animal, y dejo que el calor que nace para ese ser me toque también. Luego, amplío el círculo. Personas queridas, personas neutras, personas difíciles. No fuerzo la emoción, permito que la intención haga su trabajo, como una brasa que lentamente prende. A veces el corazón parece de madera húmeda y la brasa no agarra. Entonces no abandono, cambio la leña. Utilizo la compasión hacia la parte de mí que resiste, que esta resistencia esté en paz. Me cuento una verdad humilde, hice lo que pude con la conciencia que tenía. Desde ahí nace el perdón. Perdonar no borra consecuencias, pero ordena la carga. Dejo de arrastrar cadenas invisibles y puedo reparar con dignidad. La compasión madura incluye límites. Aprendí que decir no puede ser un acto de amor, conmigo y con otros. Un no sin dureza, con claridad, preserva lo valioso y previene más desorden. En la práctica de Met, a veces añado, que yo y los otros estemos seguros y libres de daño, y esa libertad implica no permitir abusos, no perpetuar dinámicas que nos envenenan. El amor sin sabiduría se desgasta, la sabiduría sin amor se enfría. Juntas, ordenan. Me sostiene la historia de Agulimla, el bandido que llevaba un collar de dedos. El Buda no lo demonizó, lo miró con una compasión tan firme que el hombre se detuvo y cambió.
Yo no tengo la estatura del Buda, pero sí puedo ofrecer miradas que no definan a nadie por su peor día. Cuando alguien explota, me pregunto, ¿qué dolor habrá detrás? No para excusar, sino para comprender. Esa comprensión desactiva batallas innecesarias. Para encender esta luz en tu día, te propongo un pequeño ritual al despertar y al dormir. Lleva la mano al pecho, siente el latido, respira 3 veces y repite tus frases de bondad. Si puedes, dedica un minuto a alguien que te sea difícil. No necesitas sentir ternura intensa, basta con no desearle daño. Al final de la semana, observa cómo cambia el tono de tu voz, la paciencia de tus manos, la mirada con la que te ves en el espejo. Con Met, el orden no es una lista estricta, es un hogar cálido donde las cosas encuentran su lugar. Haz una pausa ahora. Suscríbete si decides ser dueños de su vida y activa la campana. Escribe en comentarios, me quedo, y por qué, me encantará leerte. No te vayas. En minutos revelo el error más común que desordena la mente en la meditación y cómo corregirlo con un gesto sencillo. Estrategia 6. Miro causas y efectos. Karma como responsabilidad. Cuando pronuncio karma, no invoco un destino implacable, sino una ley tan sencilla como la lluvia que empapa la tierra. Lo que siembro con mente, palabra y acción, tarde o temprano germina. Yo mismo he comprobado que el caos interno produce decisiones confusas y que la claridad interior ordena mis pasos sin grandes discursos. Karma es intención en movimiento. Si quiero ordenar mi vida, comienzo por ordenar la intención que la impulsa. No es magia, es jardinería espiritual. Preparo el suelo de hoy para recoger frutos en su estación. En mi práctica aprendí a mirar la intención, setan, como quien examina una brasa, calienta o quema. Antes de actuar, me pregunto con honestidad, ¿me guía el miedo, la vanidad, la prisa o el cuidado, la verdad, la serenidad? He visto que 2 acciones idénticas por fuera pueden ser karmas muy distintos por dentro. Dar un consejo para lucirme crea ruido, darlo para servir crea paz. Por eso, cuando mi vida se desordena, vuelvo a ese laboratorio íntimo donde la intención se afina como una cuerda hasta que suena limpia. Uso una práctica concreta que te ofrezco. Cada mañana escribo una sola intención operativa, simple y verificable. Por ejemplo, hoy escucharé sin interrumpir. Por la noche, reviso con curiosidad, ¿qué efecto tuvo ese gesto? ¿Qué sembró en mí y en los otros? No me castigo si fallé, ajusto el timón. Al cabo de semanas, el cuaderno se convierte en mapa de causas y efectos. Descubro que me apaga y que me enciende, que relaciones florecen con mi presencia y cuáles languidecen cuando me ausento de mí. Ordenar es aprender de esa contabilidad del alma. También entreno el arte de no juzgar los resultados demasiado pronto. Me acompaña la parábola del campesino y el caballo. Lo que ayer pareció desgracia, hoy mostró su bendición, y lo que celebré sin medida trajo una lección dura. ¿Buena suerte, mala suerte?, decía el anciano, ¿quién sabe? Así, cuando las cosas no salen como esperaba, no rompo la brújula. Observo qué hábito interno se manifestó y cuál es el próximo paso sabio. En esa paciencia, el karma se hace visible como un maestro paciente. Ordenar mi vida a través del karma también implica cuidar los microhábitos que, repetidos, tallan surcos profundos. El sueño que respeto, la comida que me nutre y no me embota, el tipo de información que consumo, la compañía que cultivo, cada elección es una gota que erosiona o fortalece el terreno. Ajusto el entorno para favorecer el bien. Un espacio despejado para meditar, horarios que protejan mi lucidez, una comunidad, sangha, con la que recordar el rumbo cuando me pierdo. No espero fuerza heroica, diseño condiciones favorables. Y cuando contemplo mis errores, no los uso para condenarme, sino para comprender qué causas los produjeron y cuáles puedo cambiar ahora. Pido perdón si dañé, reparo lo que puedo y dedico el mérito de mis correcciones al alivio de todos. Me digo con suavidad, no soy prisionero del ayer, soy responsable del hoy. Así, paso a paso, la ley de causa y efecto deja de ser una amenaza y se vuelve un sendero transitable, una arquitectura de sentido que sostiene mi vida con firmeza y con ternura. Estrategia 7. Hago espacio a lo que no soy, anat e impermanencia. Hubo un momento en el que descubrí que mis pensamientos no eran yo, que mis emociones no eran yo, que incluso mi cuerpo cambiaba como un río en su curso. Esa comprensión de anat, no yo, no me borró, me alivió. La sentí como abrir las ventanas de una casa cerrada demasiado tiempo. No desaparecen los muebles, pero el aire aprende a moverse. Cuando dejo de aferrarme a una identidad rígida,
aparece un espacio donde la vida respira y se ordena con más naturalidad. Para entrenarlo, nombro lo que ocurre sin adueñarme: enojo está aquí, ansiedad está aquí, cansancio está aquí. Al mismo tiempo, atiendo a las sensaciones del cuerpo: calor en el pecho, temblor en las manos, nudo en la garganta. Estas son las 5 agregaciones, escanjas, en danza: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Observarlas moverse me recuerda que no hay un yo sólido detrás tirando de todos los hilos, sino un proceso vivo que surge y cesa. Esta mirada desarma muchos conflictos antes de que estallen. Hago, de tanto en tanto, un inventario de identidades: el responsable, la que siempre puede, el que no se equivoca, la salvadora, el discreto, la fuerte. Las escribo y pregunto: ¿cuál me sirve? ¿Cuál me asfixia? ¿Qué miedo sostiene cada máscara? Luego elijo una etiqueta y experimento un día sin usarla. Si suelo ser el que resuelve, ese día practico pedir ayuda. Si soy la que agrada, practico decir un no respetuoso. No busco anularme, busco flexibilidad. Es asombroso cómo el orden aparece cuando suelto el personaje que ya no necesito. Recuerdo la historia zen de los 2 monjes que encontraron a una mujer incapaz de cruzar un charco de barro. El monje mayor la cargó y cruzó. Horas después, el joven le reprochó: «Nos está prohibido tocar mujeres». El mayor respondió: «Yo la dejé en la orilla hace horas, tú aún la cargas». ¿Cuántas veces sigo cargando imágenes de mí, el disciplinado, el puro, el correcto, que enturbian mi corazón? Dejo en la orilla esas cargas y camino más ligero. La ética se vuelve viva, no un corsé, el amor, más amplio que mi autoimagen. La impermanencia, Anik, es la hermana que me ayuda a soltar. Mi maestro Ajahn Chah decía, al sostener una taza: para mí ya está rota. No como desprecio, sino como sabiduría que permite apreciar mientras dura. Cuando miro así, cuido mejor, riego la plantita, abrazo a tiempo, contesto con presencia, porque sé que nada está garantizado. Practico una meditación de los cambios. Durante 5 minutos, registro todo lo que se transforma ahora mismo: el aire que entra y sale, los sonidos que nacen y mueren, la luz que se mueve, y agradezco la danza. Que no haya un yo sólido no significa que no haya límites sanos. Al contrario, desde el espacio, digo sí y no con mayor precisión. No me diluyo, me vuelvo funcional. La compasión se expande porque ya no defiendo un castillo. Atiendo lo que pide cuidado y dejo ir lo que no. Así, Anat y Anik no son teorías abstractas, sino herramientas de orden. Me sacan de la prisión de la autoimagen y me invitan a vivir como un río claro que sabe cambiar de curso sin perder su pureza. Camino de Vipassan, ver sin intervenir. Vipassan es el arte de ver las cosas tal como son, no como mi deseo o mi miedo querrían que fueran. Al principio me sentaba a arreglarme. Con el tiempo aprendí a sentarme a ver. No es pasividad, es una lucidez que disuelve muchos nudos sin tirar de ellos. Me siento con la espalda digna, las manos relajadas, la mandíbula suelta. Dejo que el aliento sea ancla suave y abro los sentidos a la experiencia directa. Cuerpo, sensación, emoción, pensamiento. No persigo ni rechazo. Solo veo. En una sesión estándar, comienzo centrando la atención en el contacto del aire en la nariz o en el movimiento del abdomen durante algunos minutos. Cuando la mente se estabiliza, amplío el campo. Recorro el cuerpo con una atención lenta y ecuánime, notando zonas de calor, presión, pulsación, hormigueo. Cuando aparecen pensamientos, los etiqueto con ligereza: planificar, recordar, imaginar, y regreso al cuerpo. Si surge emoción, la hospedo como a una visita, le ofrezco una silla, la escucho, no le doy la casa entera. Este protocolo simple ordena mi interior con una eficacia silenciosa. Mientras observo, dejo que las 3 características se revelen: la impermanencia, todo cambia; la insatisfacción cuando me aferro, dukkha; y el no yo, los fenómenos ocurren sin un dueño absoluto. A veces percibo las sensaciones como vibraciones que nacen y mueren rápido, otras, como olas más lentas. Cuando me olvido, no me culpo, vuelvo a ver. Si la práctica se vuelve muy conceptual, regreso a lo más simple: ¿qué siento ahora en las plantas de los pies? La verdad está en el contacto directo, no en el adorno mental. Obstáculos vendrán: somnolencia, inquietud, duda, aversión, deseo. Los reconozco como viejos conocidos. Si hay sueño, abro un poco los ojos, enderezo la postura, acerco la atención al rostro. Si hay agitación, alargo la exhalación y anclo en el peso del cuerpo.
Si surge la duda, recuerdo por qué me senté y confío en el método por un rato más. Si aparece dolor, lo exploro, tamaño, borde, temperatura, y, si es necesario, cambio la postura con conciencia, cuidando no hacerlo como fuga sino como acto de sabiduría. Vipassana no termina en el cojín. Llevo la práctica al mercado, al tráfico, a la conversación difícil. Uso el método RAIN, reconocer, aceptar, investigar, no identificar, en miniaturas. Reconozco enojo, acepto su presencia sin alimentar historias, investigo dónde vive en el cuerpo, no me identifico, enojo está aquí, no soy el enojo. Con ese procedimiento de segundos, muchos incendios no pasan de chispa. Los semáforos se convierten en campanas, las colas en retiros breves, y el día adquiere una textura de claridad habitada. Los frutos de ver sin intervenir no son frialdad ni indiferencia, son una ternura lúcida. Cuando veo claramente, entiendo el sufrimiento propio y ajeno, y nace una compasión que sabe actuar sin pánico. Me descubro respondiendo en lugar de reaccionar, agradeciendo en lugar de exigir, cuidando en lugar de controlar. Al cerrar cada práctica, dedico el mérito, que la claridad que hoy vislumbré alivie a quienes la necesitan. Y continúo, paso a paso, sabiendo que cada mirada honesta a mi experiencia es un ladrillo más en el hogar sereno que estoy construyendo por dentro. Un koan para tu mesa, ¿cuál es tu rostro original? Cuando llevo a la mesa el koan, ¿cuál era tu rostro original antes de que nacieran tus padres? No busco una ocurrencia brillante, busco una rendija por donde entre la luz. Me siento, dejo que la respiración me ancle y presento la pregunta como se ofrece una flor, sin exigir respuesta. El koan no es un problema a resolver, es una puerta a atravesar sin equipaje. Cuando la mente corre a definir, sonrío y regreso a la experiencia directa del cuerpo. El peso en la silla, el aire que roza la nariz, los sonidos que vienen y van. Dejo que la pregunta se asiente en el vientre, no en la frente. Allí, donde las palabras se disuelven, empieza a escucharse otra clase de comprensión. Hay días en que la pregunta actúa como un disolvente de identidades. Me descubro siendo menos el que dirige, menos la que complace, menos el que siempre sabe, y más presencia desnuda. El koan raspa el barniz de mis etiquetas y me deja con una vida más simple. Un sorbo de té que sabe a té, una mirada que mira sin comparación, un silencio que no necesita defensa. No es evasión, es intimidad con lo real. Al practicar así, ordenar la vida se vuelve quitar capas innecesarias, como quien pela una fruta hasta encontrar el dulzor. Otras veces el koan muerde y produce impaciencia. La mente quiere el logro, quiere entender de una vez, quiere el certificado de iluminación. Entonces, aplico medicinas humildes. Camino despacio por la habitación manteniendo la pregunta viva, lavo un plato preguntando, tomo un correo difícil preguntando. No intelectualizo, dejo que la pregunta me acompañe como un compañero sabio que no sermonea, solo está. Al final del día, quizá no tengo ideas nuevas, pero sí una serenidad ensanchada, y ese es un orden más valioso que cualquier teoría. He aprendido a no coleccionar koanes como quien junta estampas espirituales. Uno solo, bien habitado, basta para una vida. Elijo este porque señala un punto anterior a mi historia personal, a mis triunfos y fracasos, a mis culpas y orgullos. Cuando toco por un instante ese rostro original, lo cotidiano se reordena, respondo con más ternura, pido perdón con menos drama, agradezco con menos cálculo. Descubro que no necesito decorar tanto, la sencillez tiene su propia belleza. Si trabajas con este koan, te sugiero un marco. Al amanecer, 5 minutos en TADS, presentando la pregunta. Al mediodía, una pausa breve para recordarla. Al anochecer, un recuento amable de cómo te moviste cuando la recordaste y cuando no. Escribe una línea. Hoy, al recordar mi rostro original, dejé de competir y escuché. No busques progresos espectaculares. Busca honestidad. Algún día te sorprenderás lavando tus manos y, sin palabras, sabrás que esa frescura es tu rostro antiguo saludándote. Y cuando la vida se nos desordene, porque se desordena, vuelvo a esa pregunta como quien vuelve a casa después de la tormenta. No está para alejarme del mundo, está para devolverme al punto desde el que elijo. Desde ahí, el sí y el no nacen limpios, la acción es menos reactiva, la compasión deja de ser un ideal y se vuelve reflejo natural. El koan no arregla nada por mí, me recuerda quién actúa cuando actúo. Y ese recordatorio es un hilo de oro para poner en orden cada jornada. Si estás listo para tomar el timón y ser dueños de su vida, suscríbete al canal de YouTube. Deja en comentarios tu ancla de hoy. Por ejemplo,
respirar antes de responder. Permanece conmigo. Al final haremos una micropráctica guiada y te regalaré una frase semillita para llevar en el bolsillo toda la semana. La semilla de mostaza, una historia para ordenar el duelo. Cuando cuento la historia de Kisgotam, no lo hago por erudición, sino porque me sostuvo en mis propias pérdidas. Ella buscó al Buda con su hijo muerto en brazos pidiendo medicina. El maestro le pidió una semilla de mostaza de una casa donde nadie hubiera muerto. Al no encontrarla, comprendió que el dolor no era un castigo personal, sino una ley compartida. Esa comprensión no seca las lágrimas, pero les da cauce. En mi vida, cuando la muerte o la ruptura me visitaron, recordar la universalidad del sufrimiento puso orden donde antes solo había protesta. El primer paso en el duelo, para mí, es permitir que el cuerpo diga la verdad. No salto a consolarme con conceptos, me siento y dejo que tiemblen las manos, que el pecho se contraiga, que la garganta arda. Nombrar ayuda, tristeza está aquí, rabia está aquí, incredulidad está aquí. No soy una estatua, soy un río que sabe llorar. En ese permiso, el dolor encuentra dignidad y deja de pedirme atención con gritos. El orden comienza por honrar la realidad tal como es. Luego, enciendo una vela para recordar que la vida sigue moviéndose. Hago un pequeño altar con una foto, una piedra, una flor, no para aferrarme, sino para agradecer y despedir. A veces escribo una carta al ser que partió o a la parte de mi vida que terminó. Digo lo que no dije, pido perdón, doy las gracias. Ese acto organiza el caos emocional en palabras que pueden ser soltadas al fuego o al agua. Dejo una hora en el día para el duelo, y fuera de esa hora me invito a caminar, a comer, a hablar con alguien. El dolor tiene su lugar, mi vida también. Me ayuda la práctica de Met en tiempos de pérdida. Primero hacia mí, que esté a salvo, incluso en el dolor, que esté en paz, aún en la tormenta. Luego hacia otros que también duelen. Escribo 3 nombres y envío un deseo silencioso. Este movimiento de salir del encierro del yo no niega mi herida, la vuelve parte de una humanidad más amplia. El corazón se ordena cuando puede dar y recibir al mismo tiempo, como un pulmón que sabe inspirar y expirar. He visto también cómo el duelo desordena nuestra identidad. Ya no soy quien era con esa persona a mi lado, ya no soy quien era en ese trabajo, en ese cuerpo, en ese lugar. Para cuidar esa transición, me doy pautas suaves, rutinas mínimas, comer simple, dormir a horas decentes, caminar, contacto con la naturaleza, mirar el cielo, tocar un árbol, y una comunidad que sostenga, una sangha, un amigo, un terapeuta. No me exijo estar bien, me ofrezco condiciones para no perderme. El Dharma no promete evitar pérdidas, ofrece mapas para atravesarlas con humanidad. Y cuando el tiempo pasa y la ausencia ya no duele como un filo, me siento a compartir el mérito de lo aprendido con quienes aún están en la noche. Que mi comprensión alivie a alguien que aún no puede respirar. Así, el amor que parecía interrumpido encuentra una nueva forma: servicio, presencia, escucha. La semilla de mostaza me recuerda cada día que nadie está excluido del ciclo de la aparición y la desaparición. Al aceptarlo, la vida no se encoge, se ensancha con una gratitud serena, y el orden que nace de ahí es un orden donde caben la risa y las lágrimas. Un marco Theravada, 5 preceptos como orden externo. Cuando la casa interna comienza a ponerse en orden, necesito bordes que contengan el agua. Los 5 preceptos del Theravada son ese cauce: no dañar seres vivos, no tomar lo que no me dan, cuidar la energía sexual, cuidar la palabra y no embotar la mente con intoxicantes. No los vivo como mandamientos que vigilan desde fuera, sino como compromisos que protegen lo valioso desde dentro. Cada precepto es un sí grande: sí a la vida, sí a la confianza, sí al respeto, sí a la verdad, sí a la lucidez. El primero, no dañar, comienza en la mente. Cuando cultivo menos violencia interna, disminuye la externa. Me pregunto, ¿qué formas sutiles de daño normalicé? ¿Impaciencia crónica, sarcasmo, indiferencia? Practico microactos de ahimsa, hablo más despacio, suelto el bocinazo, saco un insecto por la ventana, reviso mis compras para reducir sufrimiento en otros seres. No busco pureza imposible, busco coherencia creciente. Descubro que, al bajar el daño, sube la paz, y eso ordena mis relaciones sin que tenga que imponer nada. El segundo precepto, no tomar lo que no me dan, abarca más que objetos. Incluye no robar tiempo con promesas que no cumpliré, no robar atención con dramatismos innecesarios, no piratear el esfuerzo ajeno sin reconocimiento. En lo práctico, pongo límites a mi consumo impulsivo y practico la generosidad,
no comparto recursos, doy crédito, pago a tiempo, devuelvo lo prestado. La abundancia real nace de esa ética, menos ansiedad por tener, más alegría por compartir. El orden financiero y material florece como efecto secundario. El tercer precepto, cuidar la energía sexual, es cuidado del fuego. Sin contenedor quema, con contenedor calienta. Me pregunto, ¿mis relaciones promueven dignidad y claridad, o confusión y uso? Practico consentimiento explícito, honestidad sobre mis límites y responsabilidades, y respeto por los compromisos propios y ajenos. Cuando el deseo intenta gobernar mi agenda, vuelvo al cuerpo, respiro, recuerdo el anzuelo. Esta disciplina no enfría el amor, lo vuelve más profundo, porque nace de la libertad y no de la necesidad. El cuarto precepto nos devuelve a la palabra, veraz, oportuna, amable. Ya hablamos de ella, pero aquí la vuelvo estructura. Me comprometo a no mentir, no difamar, no hablar con aspereza ni frivolidad que dispersa. En tiempos digitales, añado 2 cuidados. Verificar antes de compartir y no usar el anonimato como máscara para dañar. La comunicación ordenada reduce conflictos innecesarios y crea confianza, y la confianza es un mobiliario esencial en cualquier hogar espiritual. El quinto precepto, no embotar la mente con intoxicantes, lo leo hoy en clave amplia. No solo hablo de alcohol u otras sustancias, hablo también de pantallas interminables, noticias sin digestión, azúcar en exceso, trabajos que me vacían. No prohíbo, observo efectos. Si algo reduce mi lucidez y mi capacidad de amar, lo reduzco o lo dejo. Creo rituales de claridad, días sin redes, límites horarios, comida que nutre, descanso real. La mente clara es el suelo donde pueden echar raíces todas las demás prácticas. Para integrar estos preceptos, diseño acuerdos concretos y posibles. Elijo un precepto por semana, lo traduzco en acciones. Esta semana no interrumpo y no comparto noticias no verificadas. Esta semana no compro por impulso y dono un porcentaje. Y al final de la semana reviso sin látigo, ¿qué ayudó? ¿Qué costó? ¿Qué ajustaré? Comparto este camino con un kaliamita, un amigo espiritual, para rendir cuentas con cariño. Cuando fallo, porque fallaré, reparo sin dramatismo, pido perdón, corrijo, aprendo. Así, los preceptos no son una jaula, son una arquitectura amable que mantiene la casa en pie aun cuando soplan vientos fuertes. Un corazón maína, ordenar para servir. Cuando ordeno mi vida, no lo hago para mirarme con orgullo, sino para poder ofrecerme sin tropiezos. El voto del Bodhisattva me acompaña como un hilo de oro, que, mientras exista el sufrimiento, no cierre mi mano. No se trata de una promesa grandilocuente, es una orientación diaria. Yo me pregunto cada mañana, ¿cómo puede mi claridad aliviar hoy, aquí, a alguien concreto? A veces es un mensaje que escucha, otras es no añadir más ruido, otras es cocinar un plato simple para un vecino. Ordenar para servir significa que mi agenda deja espacio para responder a lo vivo, no solo para cumplir mis planes. He aprendido que servir no es agotarme, es fluir con medios hábiles, upia. Si mi taza está vacía, ofrezco presencia breve y sincera, o silencio que no juzga. Si mi taza rebosa, puedo ofrecer tiempo y energía. Mi maestro me enseñó a medir la generosidad no por su tamaño, sino por su ajuste al momento. Una palabra puede ser un puente, un gesto, un alivio. Cuando el servicio nace del ego, se enreda. Cuando nace del Dharma, ordena. Pone cada cosa en su lugar y me recuerda que somos comunidades de interser, pratya samutta, tejidos que respiran juntos. Para sostener este corazón maína, cultivo las 4 moradas inconmensurables: amor bondadoso, met, compasión, karu, alegría empática, mudit, y ecuanimidad, upek. La alegría empática me evita competir con el bien ajeno. Celebro los frutos de otros como si fueran míos, y así se ordena mi envidia. La ecuanimidad me impide quemarme. Hago lo que puedo, suelto el resultado, confío en causas y condiciones. Cuando me sorprende la fatiga, vuelvo a estas 4 columnas y me recuesto un momento para recordar por qué empecé. El servicio también requiere límites nítidos. Decir no puede ser caridad si evita que participe en dinámicas dañinas o que refuerce dependencias. Yo practico un no con 3 cualidades: claro, amable y comprometido con una alternativa posible. Si no puedo estar, lo digo pronto. Si puedo más adelante, lo agendo con precisión. Este orden relacional evita malentendidos y me permite ser confiable. La compasión sin límites se vuelve paternalismo, con límites se vuelve guía que dignifica. En lo práctico, mantengo un pequeño fondo de donaciones de tiempo y recursos.
Cada semana separo un bloque para servir, acompañar a alguien al médico, ayudar con trámites, apoyar una causa local. Lo registro no por vanidad, sino para no dejarlo a la improvisación. También sostengo una sangha, personas con las que comparto práctica y servicio. Cuando uno cae, el otro recuerda. Descubrí que la organización externa del servicio necesita raíces internas: descanso, meditación, estudio, juego. Sí, el juego, la ligereza que preserva la frescura del corazón. Y al terminar el día, dedico el mérito, que cualquier orden que hoy alcancé alivie a quien lo necesite. Cuando me duermo con esa oración, noto que la vida entera se vuelve ofrecimiento. El Mahina me ha enseñado que el despertar personal y el bien de todos no son dos caminos, sino un solo sendero con dos riberas. Si una se descuida, el río se desborda; si ambas se cuidan, el río avanza. Así, ordenar para servir no es añadir otra obligación, es descubrir la alegría de ser cauce. Obstáculos y antídotos, las 4 sombras comunes. En el camino, tropiezo con sombras que ya conozco: pereza o somnolencia, agitación o inquietud, duda y aversión. Los antiguos las llamaron obstáculos, Varaha. También hablaron de una quinta, el deseo sensorial. A esa la hemos mirado en el anzuelo del capítulo 5, por eso hoy pongo la lámpara sobre las otras 4. No las combato con violencia, las observo como enfermero que reconoce síntomas y aplica remedios. Cada sombra trae una enseñanza sobre la energía, la atención y el amor. Cuando aprendí a cuidarlas, mi práctica dejó de parecer una pelea y empezó a ser medicina. Cuando aparece la pereza o somnolencia, la mente se hunde como una piedra en agua espesa. Yo reviso causas: falta de descanso, comida pesada, ambiente sin luz, postura colapsada. Ajusto condiciones antes de culparme, enderezo la espalda, abro una ventana, lavo el rostro, practico meditación caminando con paso un poco más vivo. A veces basta con llevar la atención a la punta de la nariz o a la luz que atraviesa los párpados. Si el cuerpo pide dormir, duermo, no confundo necesidad con fracaso. El antídoto aquí es energía sabia, brilla, y cuidado honesto del cuerpo. La agitación o inquietud es un enjambre de abejas, planes, culpas, tendría que. El remedio que me sirve es volver al cuerpo grande, peso en las caderas, contacto de los pies, amplitud de la exhalación. Recojo la atención de las 100 ventanas y la poso en una. Uso conteo suave de respiraciones o repito una frase de Met para decantar el oleaje. Si el remolino viene de asuntos inconclusos, los anoto en papel para encerrar la fuga y prometo volver luego. La claridad no nace de controlar el pensamiento, sino de ofrecerle un cauce. La duda es más sutil. Pregunta al método, a la práctica, a mí mismo: ¿tiene sentido? ¿Sirve de algo? Yo no la demonizo, la investigo. La duda me invita a aprender o me paraliza para no sentir. Vuelvo a los fundamentos probados: postura, aliento, cuerpo, y, por un tiempo acordado, practico igual. Pido consejo a un Kalyamita y releo una enseñanza simple que me recuerde el norte. El antídoto es la confianza basada en la experiencia directa, no fe ciega, sino memoria de lo que ya me alivió. La aversión aparece como dureza, conmigo, con otros, con las cosas tal como son. En esos momentos, la mente recorta y juzga, el corazón se encoge. Aplico Met como bálsamo: que este ser, yo incluido, esté a salvo, que esté en paz. Suavizo la mandíbula, aflojo el vientre, dejo caer los hombros. Recuerdo que la aversión intenta protegerme de algo que duele, le doy cobijo sin dejar que gobierne. Si la aversión está dirigida a una persona, practico verla en su humanidad, recordar un gesto bueno, imaginar su miedo. No para justificar, sino para recuperar mi libertad. Para sostener estos antídotos, diseño protocolos breves. Cuando me siento, me pregunto: ¿qué sombra es probable hoy? Elijo un remedio de antemano. Si llega la somnolencia, bajo el foco al rostro y respiro más vivo. Si llega la agitación, alargo exhalaciones. Si llega la duda, recuerdo mi intención y pongo un temporizador. Si llega la aversión, introduzco frases de bondad. Este kit de primeros auxilios me evita improvisar en mitad de la tormenta. También registro por la noche qué sombra visitó y qué ayudó. Con los días, veo patrones y prevengo. Y una nota de gentileza: ninguna sombra es un enemigo. Todas son parte del clima humano. Cuando las trato con educación: te veo, pasa, siéntate aquí, pero yo conduzco, su intensidad baja.
El orden interior no se logra eliminando sombras, sino conociéndolas tanto que dejan de sorprenderme. Así, cuando la vida me pide serenidad en mitad del ruido, sé dónde está el interruptor. Lo enciendo y dejo que la luz haga lo que la luz sabe hacer. Un plan de 7 días y una bendición. Para que todo lo dicho aterrice, diseño contigo un plan simple y profundo para 7 días. No es una carrera, es un ensayar hábitos que ordenen tu casa interna y externa. Día 1. Respiración, CAP. 2. 5 minutos al despertar, 5 al acostarte. Si puedes, 3 pausas de 3 respiraciones antes de conversaciones clave. Anota una línea. Hoy, al volver al aliento, ocurrió, día 2. Una tarea total, CAP. 3. Elige una tarea concreta y hazla sin abrir otra puerta. Celebra al terminar. Si algo te interrumpe, vuelve sin culpas. Ese vuelvo es la práctica. Día 3. Las 3 puertas de la palabra, CAP. 4. Antes de hablar o enviar, pregunta, ¿es verdad, oportuna, amable? Añade la cuarta, ¿es necesario ahora? Al final del día, registra 2 frases que ordenaron y una que repetirías distinto. Día 4. Reconoce un anzuelo, CAP. 5. Elige un deseo que suele desordenarte. Obsérvalo 10 minutos antes de actuar. Nombra sensaciones. Respira. Decide desde espacio. Anota disparadores y efectos. Aprende como jardinero que conoce su suelo. Día 5. MET, CAP. 6. 3 rondas de frases al despertar y al dormir. Hacia ti, hacia alguien querido, hacia alguien difícil. Deja que la intención haga su trabajo, sin forzar emoción. Día 6. Karma consciente, CAP. 7. Escribe una intención operativa por la mañana y revisa por la noche sus efectos. Ajusta con curiosidad. Si puedes, incluye un pequeño acto de servicio anónimo, CAP. 13. Y observa cómo alinea tu día. Día 7. Anati Vipassan, CAP. 8 y 9. Practica nombrar sin adueñarte cuando surja emoción y haz una sesión de 15-20 minutos de ver el cuerpo y la mente tal como son. Para acompañar la semana, crea un entorno que favorezca, un rincón despejado para meditar, una vela o una planta, un cuaderno a mano. Define horarios amables, sueño suficiente, comidas simples, pausas breves de movimiento. Reduce intoxicaciones, CAP. 12 menos pantallas, menos azúcar, menos ruido. Invita a alguien a ser compañero de ruta. Compartan al final del día una línea de cómo fue. La sanga diminuta sostiene cuando la voluntad flaquea. Incluye también un protocolo de momentos rojos para crisis. 3 respiraciones largas, sentir las plantas de los pies, nombrar lo que ocurre, un vaso de agua, salir a aire si es posible, posponer decisiones importantes 30 minutos. Si el dolor es grande, busca compañía profesional y espiritual. Pedir ayuda es orden en acción. Recuerda, el Dharma no niega el sufrimiento, ofrece recursos para atravesarlo con humanidad y dignidad. Lleva en el bolsillo una frase que te ancle, paso a paso, solo hoy, estoy aquí. Al cerrar la semana, siéntate 10 minutos en silencio. Repasa sin juicio, qué floreció, qué costó, qué quiero continuar. Elige 2 prácticas para mantener durante un mes, con horarios concretos. Escribe una dedicatoria. Ofrezco el mérito de esta semana al alivio de... y pon un nombre o una causa. Junta las manos y recibe esta bendición que brota de mi propio camino. Que tu casa interna sea amplia como el cielo, que tus pasos sean suaves y firmes, que tu palabra sea clara y cálida, que tu corazón recuerde su bondad en los días de sol y en los de lluvia. Si alguna vez olvidas el camino, vuelve a la respiración. Allí siempre habrá una puerta abierta. Antes de despedirme, junto mis manos y te doy las gracias por haber compartido este rato conmigo. Si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, que ese mérito se extienda a todos los seres. Recuerda, una respiración consciente puede cambiar el tono de tu día, una palabra recta, el curso de una relación, un gesto de bondad, la temperatura del mundo. Si sientes que este espacio te acompaña en el camino, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal y activa la campana. Así podremos seguir practicando juntos, paso a paso, sin prisa y sin pausa. Aquí encontrarás meditaciones guiadas, enseñanzas vivas y recordatorios sencillos para ordenar la vida desde adentro. Me alegrará leerte. Cuéntame en los comentarios cuál práctica vas a sostener esta semana. Quizá 3 respiraciones antes de responder, un cuenco cada vez o 5 minutos de meta al despertar.
Tu compromiso puede inspirar a alguien que hoy lo necesita. Si conoces a una persona que esté atravesando ruido o cansancio, comparte este video con suavidad, como quien ofrece un vaso de agua fresca. No empujes, solo ofrece. A veces un pequeño gesto abre una puerta grande. Gracias por estar aquí. Que camines con claridad, que hables con verdad y que tu corazón recuerde su bondad. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, respira y vuelve. Suscríbete, comenta y comparte. Sigamos haciendo de este canal una pequeña sanga donde la paz se practica y se contagia.